en nuestro caso, para el derecho civil guatemalteco se materializa tanto la acción ejecutiva material como la acción ejecutiva sustantiva, pues se comprueba a través del título, ¿verdad? Entonces, esa es la acción ejecutiva. El juez va a calificar si efectivamente la persona que está entablando la demanda trae aparejada, ¿verdad?, el derecho que pues alega y que pretende ejecutar. También debe calificar el título que acompañamos a la demanda para verificar, ¿verdad?, el tema de la fuerza ejecutiva del mismo y si este pues es suficiente y corresponde también a un título que pueda dar vía al procedimiento que estamos instando, es decir, al procedimiento en la vía de apremio. También debe verificar el aspecto del patrimonio ejecutable. Y aquí va a depender del título si la responsabilidad recae sobre un patrimonio general o patrimonio específico. Va a depender porque si el juez verifica que estamos solicitando la ejecución en la vía de apremio por ejemplo, un título que conlleva un crédito hipotecario, pues en este sentido, ¿verdad?, va a tener un patrimonio ejecutable previamente establecido y la resolución, ¿verdad?, que va a emitir, pues va a cobrar otro sentido, a diferencia de que si fuera un título el cual nosotros pretendamos que la obligación de ejecución vaya a recaer en un patrimonio general que no se ha establecido previamente y que pues también lo decíamos el día lunes, podemos advertir de una vez en la demanda, habiendo hecho una investigación previa, cuáles son esos bienes que posiblemente, ¿verdad?, pueden ser afectados para lograr un embargo, ¿verdad? Entonces, también es importante que el juez haga ese análisis sobre el elemento, ¿verdad?, del patrimonio ejecutable. Y una vez, pues, verificado estos presupuestos de ejecución, el juez, si cumple con cada uno de ellos, si la demanda cumple con cada uno de ellos, pues despachará el mandamiento de ejecución, ¿verdad? El mandamiento de ejecución, pues, y todo esto que vemos en cuanto a la admisión se encuentra establecido en el artículo 297 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que efectivamente establece mandamiento de ejecución, ¿verdad? Para el mandamiento de ejecución hablábamos, ¿verdad?, que no será necesario el requerimiento de embargo si la obligación está garantizada con prenda o hipoteca. En estos casos se ordenará, se notifique la ejecución señalando día y hora para el remate de conformidad con el artículo 313. Es decir, ahí es donde cobra importancia analizar qué título, ¿verdad?, estamos presentando y si este título lleva aparejada una obligación patrimonial específica, pues de una vez el juez al calificar y el verificar que está garantizada con prenda o hipoteca, pues mandará, ¿verdad?, a ordenar el remate de conformidad ya con la etapa que vamos a ver más adelante, que empieza desde el artículo 303. En este supuesto, si en dado caso el título corresponde a un título garantizado con prenda o hipoteca, la resolución del juez, ¿verdad?, va a ser distinta y en ese caso ordenará inmediatamente, ¿verdad?, como lo hemos indicado, el remate, ordenará el remate de conformidad con la normativa que más adelante vamos a ver. En dado caso, ¿verdad?, no se trata de un título que lleve aparejada un patrimonio ejecutable específico, sino pues general, el juez, ¿verdad?, en la resolución va a despachar el mandamiento de ejecución y en esta ordenará el requerimiento de pago al obligado y el embargo, ¿verdad?, de bienes suficientes que alcancen a cubrir la cantidad líquida y exigible que se está pretendiendo por parte del accionante, ¿verdad? Para ello deben nombrar un ministro ejecutor y esto lo vemos en el artículo 298 del Código Procesal Civil y Mercantil, en el que en la clase pasada hacíamos la anotación de que acá ponemos ministro ejecutor, ¿verdad? Acá el artículo 298 nos establece que el juez, para verificar y hacer ese requerimiento de pago o bien el establecimiento de embargo de bienes, debe nombrar a un ministro ejecutor. Es decir, se debe designar un notario, el primer supuesto, si lo pidiere la persona ejecutante, es decir, si la persona interesada solicita que este ejecutor sea un notario, lo debe nombrar y el juez, pues,
previamente a designarle el cargo, pues va a ordenar el nombramiento como ministro ejecutor para que éste sea quien requiera de pago o bien realice el embargo de los bienes que puedan ser suficientes para cumplir la obligación. El segundo supuesto, y que generalmente se da, es que el ministro ejecutor pueda ser uno de los empleados del juzgado y este va a ser quien vaya a realizar el requerimiento, el embargo o el secuestro en su caso, ¿verdad? Entonces, tenemos dos supuestos en cuanto al ministro ejecutor. Primero, puede ser un notario. Segundo, ¿verdad? Puede ser uno de los empleados del juzgado quien ejerza esta función de ministro ejecutor. Nos establece también el artículo 298 que la función del ministro ejecutor va a ser, ¿verdad? Una vez que tenga el mandamiento de ejecución, es decir, esa resolución del juez donde admite la demanda, donde manda a despachar el mandamiento de ejecución, él se la va a llevar, se la va a notificar, ¿verdad? A la persona ejecutada y este debe verificar que pues la persona se encuentre o se le haga este requerimiento de forma personal. Aquí es en donde cobra relevancia y era lo que decíamos, ¿verdad? Que la notificación debe ser personal, ¿verdad? Y el requerimiento de pago, así como en su caso el aviso de embargo, debe ser realizada por el ministro ejecutor de forma personal. Y en caso de ausencia de requerimiento, y en caso de ausencia, el requerimiento y el embargo será mediante el diario oficial, ¿verdad? Y esto lo vemos en el artículo 299, que si en caso no se hallara la persona ejecutada, el juez podrá establecer, ¿verdad?, mediante la publicación en el diario oficial, este requerimiento de ejecución o bien también el señalamiento del embargo de bienes suficientes para cubrir el monto establecido en la demanda. Y esto lo tenemos en el artículo 299 que establece que efectivamente se harán el requerimiento y el embargo por el diario oficial y surtirán sus efectos desde el día siguiente a la publicación. En este caso se observarán además lo dispuesto en el Código Civil respecto a los ausentes, ¿verdad? El día del lunes hablábamos un poco de esto y explicábamos que en dado caso, ¿verdad?, la persona ejecutada pues ya no se pudiera hallar o no se encontrara, pues se tiene que seguir el procedimiento, ¿verdad?, para nombrar, ¿verdad?, un representante legal y así, pues que se pueda cumplir con las distintas fases del proceso. Ahora bien, en caso únicamente, pues se sepa que la persona no fue hallada en el lugar, ¿verdad?, en el que sí se encuentra y tenemos conocimiento que efectivamente radica, ¿verdad?, aún en el lugar que señaló, ¿verdad?, como residencia, pues puede ser publicado, ¿verdad?, el requerimiento y el embargo por medio del diario oficial. Después hablábamos que pues, de esto se deriva que una vez hecho el requerimiento, el demandado pues puede asumir ciertas actitudes. La primera de ellas, ¿verdad?, y la más idónea sería que el demandado, una vez el ministro ejecutor le requiera de pago, pues pueda hacer efectivo, ¿verdad?, dicho pago, y esto nos daría pie a que ahí finalizara el proceso, ¿verdad? Ahí finalizara el proceso de ejecución porque ya se daría por satisfecha, ¿verdad?, la pretensión del accionante en requerir, ¿verdad?, la cantidad que se adeuda, ¿verdad?, la cantidad líquida y exigible, además de establecer un monto referido a las costas, ¿verdad?, procesales que deben sumarse a la cantidad inicial requerida y que el obligado está obligado a cumplir. Si pasa esto, pues ya el Código Civil nos remite al artículo 300 y establece que se da por terminado el procedimiento. Y en el mismo sentido, el artículo 322 nos establece que en este caso se pueden, ¿verdad?, rescatar los bienes que en su caso el deudor o los bienes, los dueños, el deudor o el dueño de los bienes, en su caso tiene derecho de salvar de la venta mientras no se haya otorgado la escritura traslativa de dominio. Es decir,
también podemos establecer que como efecto del fin del proceso, en dado caso que se tratara de una obligación garantizada con plena hipoteca, pues se puede establecer que uno de los efectos del fin del proceso, pues también es liberar y levantar esos bienes que hayan sido, ¿verdad?, consignados para garantizar la obligación correspondiente. Y esto daría fin al proceso. Otra de las actitudes del demandado, pues puede ser la presentación de excepciones, ¿verdad? Y como veíamos el día lunes, y ya lo hemos hablado anteriormente, en este caso solo es permitido aquellas excepciones que destruyan la eficacia del título, ¿verdad? Y que se deben presentar por el demandado, el ejecutado, dentro del tercer día de ser requerido o notificado, ¿verdad? O publicado el requerimiento en el diario oficial. Dentro de esos 3 días, el ejecutado puede presentar aquellas excepciones que destruyan la eficacia del título. Y si se presentaran las excepciones, el juez, ¿verdad?, va a calificar y se va a resolver estas excepciones por la vía de los incidentes. Y esto no lo establece el artículo 296 del Código Procesal Civil y Mercantil. En el caso de presentar excepciones, estas se van a tramitar por la vía de los incidentes. Artículo 296, último párrafo, ¿verdad? Y aquí también hay que hacer la anotación en el artículo 296, y lo hablábamos en la última clase, en donde dice incidentes, pues referir el procedimiento que establece la ley del organismo judicial en sus artículos 138 al 140. Esa era otra de las anotaciones que hacíamos el día lunes. Una vez resueltas las excepciones, en dado caso se declaren sin lugar, ¿verdad?, se procede a la siguiente fase, que también coincide si el demandado decidiera no pagar, ¿verdad? Si decidiera no pagar y además presentar excepciones, ¿verdad?, y estas excepciones son declaradas sin lugar, pasamos a la fase del embargo, ¿verdad? Y el día lunes aquí nos habíamos quedado en el tema del embargo como una figura importante, ¿verdad?, que ya habíamos visto en la última clase sobre el embargo como un acto procesal, ¿verdad?, per se y necesario en los juicios de ejecución, ¿verdad? Y aquí decíamos anteriormente que es a través del embargo que se puede dar, ¿verdad?, esa función de alguna manera expropiativa, ¿verdad?, que el juez ejerce en los casos de ejecuciones. Y dábamos ya en las diapositivas pasadas una definición sobre esta figura específicamente aplicada a los juicios de ejecución, y la veíamos como una figura de gran importancia dentro del proceso y como un acto procesal, ¿verdad?, cuyo acto de instrucción a través del cual se materializa la afectación al patrimonio del deudor, es decir, se materializa la ejecución expropiativa y su finalidad es proporcionar al juez bienes de carácter físico que le permitan realizar su decisión dentro del proceso de ejecución. Esa era la definición que dábamos en su momento del embargo como una figura específicamente dentro de los juicios de ejecución procesal de importancia, ¿verdad? Y según el artículo 298, nos establece que el embargo lo debe realizar, ¿verdad?, una vez realizado por el ministro ejecutor, pues se deben realizar sobre los bienes que alcancen a cubrir, ¿verdad?, la cantidad líquida exigible que se pretende por el demandante. También hablábamos que el artículo 301 nos establece, ¿verdad?, que el acreedor tiene el derecho de asignar los bienes en que haya de practicarse el embargo, pero el ejecutor no embargará sino aquellos que a su juicio sean suficientes para cubrir la suma por la que se decretó el embargo, más un 10% para la liquidación de costas, ¿verdad? Entonces, hablábamos que si bien es cierto, nosotros al plantear la demanda podemos referir en esta demanda que existen o que tenemos conocimiento de que existen bienes, por ejemplo, propiedades
que corresponden al deudor y que, por ejemplo, pueden ser 3 propiedades y mencionábamos un ejemplo en la clase pasada que, por ejemplo, pueden ser 3 propiedades valoradas en 1 millón cada uno, pero la acción ejecutiva que nosotros estamos planteando mediante el título lleva aparejado una obligación, por ejemplo, de 150,000 quetzales, ¿verdad? Bien, nosotros podemos proponer, ¿verdad?, esta cantidad como acreedores, decir que el embargo sea practicado en estos 3 inmuebles. Sin embargo, el ejecutor no va a embargar, sino aquellos, ¿verdad?, que a su juicio, según las constancias que se verifiquen, sean suficientes para cumplir la suma. En este caso, el ejecutor, pues, va a establecer, en el caso que mencionábamos de ejemplo, pues, únicamente solo uno de los bienes inmuebles, porque, pues, es suficiente, ¿verdad?, para cubrir la cantidad que se está exigiendo más un 10% de costas. En ese sentido, es importante que analicemos que el embargo, ¿verdad?, debe ser analizado, si bien es cierto, planteado como propuesta de los bienes que pueden ser afectos de embargo. Sin embargo, quien toma la decisión de la cantidad y los bienes que pueden ser afectados por el embargo va a ser el ministro ejecutor, ¿verdad? Asimismo, veíamos que el artículo 306, recordábamos que ya hemos hablado también al respecto, que tenemos que tener presente que van a haber bienes que no pueden ser embargados. Y hacíamos, ¿verdad?, el repaso ya varias veces sobre estos bienes que están descritos en el artículo 306. Pero además poníamos énfasis en la última clase sobre el tema del embargo de los salarios y los sueldos, ¿verdad? Y específicamente también hablábamos un poquito sobre el tema de las pensiones alimenticias. Habíamos ya hablado y abordado sobre los artículos 96, 97, que también, del Código de Trabajo, que también nos establecen que no pueden ser embargados, ¿verdad?, las herramientas de trabajo. Y llegábamos a la conclusión, haciendo el análisis respectivo, ¿verdad?, que en la mayoría de los casos que actualmente los sueldos y salarios pues van más allá de 300 quetzales y el salario mínimo oscila entre los 3,500, un poquito más, pues se aplica, ¿verdad?, lo que establecíamos en cuanto a los porcentajes, ¿verdad?, de que no puede ser embargado el 65% para obligaciones generales. Esto quiere decir que únicamente, ¿verdad?, en cuanto a porcentajes de salarios mayores de 300 quetzales, pues se puede embargar únicamente el 35%. Y en cuanto a los alimentos, veíamos que únicamente en estos casos de alimentos existe la excepción de poder embargar hasta un 50% del salario correspondiente, ¿verdad? Este análisis ya lo hicimos el día lunes. Ahora sí, nos quedamos en el tema de la tasación, que una vez realizado el embargo con estas especificidades y puntos importantes que hemos anotado, perdón, también es importante que anotemos que el embargo tiene unos efectos y estos efectos es que el efecto de una vez realizado el embargo va a ser la prohibición de la parte ejecutada de vender esa cosa embargada. Y este es uno de los efectos importantes que debemos hacer anotación en nuestro código, que está en el artículo 303. Subrayamos el artículo 303, que no lo agregué. Sí está agregado en el esquema como efecto del embargo, ¿verdad? El embargo tiene como efecto que no se pueda vender el objeto embargado. Y finalmente, ahora sí, pasamos a la etapa de tasación. Y la tasación la vamos a encontrar establecida en el artículo 312. También, en cuanto al embargo, antes de que pasemos a la tasación, tenemos que hacer el análisis y por favor marquen en su artículo, y esto es para lectura individual, el artículo 308 en cuanto al tema de la anotación de embargo, que todo bien inmueble o derecho que esté anotado en un registro debe, ¿verdad?, realizarse la anotación del embargo correspondiente. Y esto se puede hacer, ¿verdad?, cuando el juez pues libre el oficio correspondiente. Entonces, ahí también subrayen el artículo 308. Y el 309, que es relacionado al tema de la ampliación del embargo, es decir, cuándo puede proceder la ampliación del embargo cuando no fueran suficientes, ¿verdad? Y esta se va a hacer muchas veces hasta sin audiencia del deudor.
También el artículo 311 que nos habla de la sustitución de los bienes embargados. Y aquí en el artículo 311, en su código, por favor, subrayar específicamente el segundo párrafo que nos establece que cuando vayamos o el deudor quiera realizar la sustitución de los bienes embargados, esta petición se tramitará en forma de incidente. Ahora sí, eso sí, lo marcamos por favor como súper importante en el artículo 311. Y ese sí queda de lectura individual, por favor. Marcar que la sustitución de bienes embargados, la petición se tramita por la vía de los incidentes. Artículo 311. Bueno, ahora sí, pasamos a la etapa de la tasación. Y la tasación, primero, hay que recordar que la tasación como etapa dentro del juicio ejecutivo en la vía de apremio solo va a proceder, recalcando y por lógica, ¿verdad? Solo en los casos de títulos cuya responsabilidad estén garantizados por patrimonio general. No así los que tengan aparejado el patrimonio específico como una hipoteca, porque en este caso es entendible que cuando se garantiza por hipoteca una obligación, se pues prevé que ese bien hipotecado pues sea ajustado a la cantidad, ¿verdad?, de la obligación que garantiza. Entonces, solo va a aplicar la tasación a aquellos títulos cuya responsabilidad esté por patrimonio general, ¿verdad? Y la tasación la vamos a encontrar en el artículo 312. Y en el artículo 312 quiero que hagan una anotación de una definición. Por favor, en el artículo 312, en cuanto a la tasación, por favor, hacer esta anotación. La tasación no tiene más objeto que fijar la base. La tasación no tiene más objeto que fijar la base por la cual saldrán los bienes a subasta pública. No tiene más objeto que fijar la base por la cual saldrán los bienes a subasta pública. Y ahora sí, por favor, alguien que le dé lectura al artículo 312 del Código Procesal Civil y Mercantil. ¿Jafet? Sí, licenciada. Artículo 312. Sí, adelante, Jafet. Practicado el embargo, se procederá a la tasación de los bienes embargados. Esta diligencia se efectuará por expertos de nombramiento del juez, quien designará uno solo, si fuere posible, o varios si hubiere que evaluar bienes de distintas clases o de diferentes lugares. La tasación se omitirá siempre que las partes hubieran convenido en el precio que deba servir de base para el remate. Cuando se tratara de bienes inmuebles, podrá servir de base a elección del actor, el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago de impuesto territorial. Gracias, Jafet. Entonces, como vimos, tiene sentido un poco lo que mencionábamos y hacíamos esta anotación en cuanto al concepto de tasación, cuyo objeto pues es fijar, ¿verdad?, esa base sobre las cuales se va a sacar, ¿verdad?, los bienes en subasta, es decir, se va a dar esa base requerida que obligatoriamente, ¿verdad?, tiene que ser ajustada, ¿verdad?, a la obligación más las costas y los gastos que se han llevado en cuanto al proceso. En este caso, el Código Procesal Civil y Mercantil pues nos establece que la diligencia de tasación puede hacerse por un experto, ¿verdad?, que el juez debe nombrar a solicitud, ¿verdad?, del interesado también. Y si fuera posible, o si son varios los bienes y de distinta naturaleza, pues se van a fijar distintos expertos. Pero también establece en su segundo párrafo, el artículo 312,
que se puede omitir esta etapa de tasación cuando las partes ya hubieran convenido, ¿verdad?, en el precio que debe servir como base para el remate. Es decir, el precio base para sacar a subasta el bien el cual fue objeto de embargo. Cuando se trata de bienes inmuebles, también nos dice el Código Civil que puede existir la posibilidad de que la base sea a elección de la parte que está accionando, ¿verdad?, sobre el monto de la deuda o el valor fijado en la matrícula fiscal para el pago de impuesto territorial. Es decir, puede analizarse que en caso de que exista acuerdo fijado previamente por las partes sobre el monto, sobre la base que se va a establecer para la subasta, pues se omite el tema de la tasación. También puede establecerse que cuando sean bienes inmuebles, se puede estar a elección de la parte que está accionando, elegir el monto de la deuda, es decir, el monto que pues estableció el título como deuda líquida y exigible, como base para la subasta, o bien también pueden tomar como opción la base del pago de lo que esté fijado en la matrícula fiscal. Eso es como base, ¿verdad? Recordemos, y vamos a ver más adelante, que esta base únicamente debe ser aquella que cubra, ¿verdad?, la cantidad, o que se espera que cubra la cantidad, porque vamos a ver que cuando se saque a subasta, quienes estén interesados deben tener presente esa base y pues mejorarla, ¿verdad?, para que el remate sea fijado a quien dé una propuesta más conveniente, ¿verdad?, en el tema de la subasta. Manuel. Buenas noches, Linda. Buenas noches, compañeros. Tengo dos dudas, licenciada. Si al final la casa se vende por el mayor precio a lo que la persona estaba solicitando, ¿el dinero se lo devuelven a la otra persona? Y segundo, la persona a la que está exigiendo el pago, ¿puede recibir el bien o se tiene que rematar a fuerza, digamos? ¿Sí puede recibir el bien o se tiene que rematar, como usted mencionaba? No, vamos a ver justamente más adelante que existe el derecho de tanteo, ¿verdad? Ya en el tema del remate per se, vamos a ver todas estas dos cuestiones que usted indicaba, Manuel. ¿Qué pasa, por ejemplo, si estamos diciendo que se fija una base y esa base, por ejemplo, se acuerda que sea el monto de la deuda? Pues va a tener, ¿verdad? También los interesados, obviamente van a tener la base sobre el cual está valorado, ¿verdad? Entonces, digamos que la puja o las propuestas difícilmente van a ser como triplicadas, a menos de que sea un bien, pues, súper cotizado, ¿verdad? Pero por lo general van a ser sobre la base del adeudo y del valor que ésta tenga. En caso sea más, ¿verdad?, lo que se pague por el inmueble de lo que está establecido o garantizado o que se deba garantizar con el inmueble según lo requerido, existen dos opciones que tenemos que analizar y que lo vamos a ver más adelante, pero vamos a adelantar ahorita solo para contestar su pregunta. Puede ser que, si bien es cierto, la persona ejecutada tenga una obligación específica que está cumpliendo con la ejecución con uno de ellos, pero puede darse el caso, ¿verdad?, muchas veces que, y van a ver ustedes, que los inmuebles están embargados no solo por una persona, sino por otra, ¿verdad? Existen varios embargos sobre un inmueble. Y esto, pues, es un riesgo, pero muchas veces sucede. En este sentido, se da el supuesto de que si es más la cantidad que se obtiene por el bien embargado, muchas veces lo que pasa también es que cuando existen dos entidades que embargaron un bien inmueble, la otra entidad se constituye como en tercería, ¿verdad? Entonces, aquí no, ahí sí, como le dicen, no va a permitir que se ajuste únicamente solo a un obligado, sino que también el resto que caiga o que obtengan del inmueble se va para el tercero, ¿verdad? Por la segunda hipoteca, si quiere verlo en este caso, ¿verdad?, que puede darse. O, si bien es cierto, no hay ninguna obligación más allá que la obligación que se está ejecutando, en este caso se puede devolver el remanente a la parte que pues está en deuda, ¿verdad?, con la parte accionante. Se puede devolver. Y en cuanto a lo segundo que mencionaba,
También nuestro código prevé, y lo vamos a ver más adelante, que se puede, a elección de la persona accionante, solicitar la adjudicación en pago. ¿Qué quiere decir la adjudicación en pago? Quiere decir que a elección de la parte que está demandando pueda él venir y decir, mire, señor juez, yo no quiero que hagamos el tema del remate, sino más bien, viendo el inmueble, se me adjudique a mí en pago, ¿verdad? El inmueble pues es ajustado al bien, a la cantidad líquida exigible que pues me adeudan, ¿verdad? Entonces también puede darse en ese caso y ahí nada más se da la adjudicación y pasaríamos ya a la parte final que es el tema de la traslación de este bien inmueble a la parte que está interesado o está accionando. No sé, pero más adelante vamos a ver más profundamente esto y vamos a ver los fundamentos. ¿Diego? Licenciada, buenas noches. No sé si me escucha bien. Sí, sí. Licenciada, yo tengo una duda. Fíjese que yo sí estuve embargado. Uh-huh. Llegué a tener una deuda de 180,000 quetzales y me embargaron. Y el punto es de que me embargaron por no sé, me acuerdo si era Villanueva o Vía algo, pero era lejos. Y pues, Y mi deuda era aquí en la central, ¿verdad? Entonces sí, mi pues. pregunta es, ¿por qué lo embargan a uno en otra jurisdicción, por decirlo así, cuando uno tiene la deuda acá? O sea, Sí, mire, sí, Diego, eso pasa mucho. Le voy a comentar qué pasa. Cuando uno, más en esto lo vamos a ver también, y eso es algo que voy a decir al final. Para el tema de las ejecuciones bancarias, rigen, además, ¿verdad? De estas normas, tenemos que observar lo que establece la ley de bancos, específicamente, lo relacionado a las ejecuciones, derivado a responsabilidades bancarias a partir del artículo 107 de la ley de bancos. Y además de esto, tenemos que analizar que cuando uno contrae una obligación bancaria, por lo general bancaria, uno firma un contrato, ¿verdad? Y en ese contrato muchas veces hay cláusulas en las que dicen que uno al aceptar, ¿verdad? El contrato renuncia a su fuero de domicilio. ¿Qué quiere decir esto? Que usted renuncia a ese derecho, ¿verdad? Que tienen de que a usted lo demanden en la jurisdicción de donde se encuentra su domicilio. Entonces, esto pues obviamente tiene una mala intención, digamos, o una intención pues un poquito de perjudicar a las personas que contraen obligaciones bancarias, porque los bancos entonces, como usted expresamente en el contrato establece que renunció a su fuero de domicilio para ser demandado, pues lo notifican por, no sé, Putiapa, Zacapa, Petén, ¿verdad? Y usted muchas veces ni enterado. Y esto específicamente para que no presente, digamos, algún tipo de excepción o quizás para que usted, pues al final de cuentas, logren rematarle el bien embargado, ¿verdad? Esto es lo que sucede muchas veces, Diego. Entonces, ahí es en donde uno cobra importancia que uno lea, ¿verdad? Cada una de las cláusulas que muchas veces también estas cláusulas por el tema bancario, pues digamos que son casi que forzosas, ¿verdad? Para acceder muchas veces a créditos. Y no solo únicamente los bancos lo hacen, sino también muchas veces las entidades que dan créditos, dígase cooperativas o cualquier otra entidad de este fin. Entonces, ahí es en donde nosotros pues vemos que efectivamente una vez incumplido el pago, también ellos lo hacen de alguna manera para garantizar que el bien que está garantizando la deuda no sea vendido, ¿verdad? Porque muchas veces también eso pasa. Entonces, pero si es una práctica que pues afecta mucho, digamos, a las partes, a la gente que pues adquiere el crédito con ellos y pues definitivamente agiliza el tema de la ejecución, ¿verdad, Diego? No sé si ahí resuelvo su pregunta. sí, sí, gracias. Sí, más o menos eso lo tenía entendido. Lo que yo no entiendo es que yo leí una demanda del banco que dice que ya, o sea, ya el juez me había escuchado, o sea, como que el juez ya había llevado mi caso. Ah, Yo no, nunca me entonces ahí presenté. sí
yo nunca me había presentado ante un juez, o sea, nunca he sido vencido entre un juez, o sea, no se cumple ese principio, va a ser escuchado y ser vencido. Entonces, no Sí, entiendo cómo los jueces toman ese, digamos, esa sentencia, por decirlo así, ejecutan la sentencia, porque yo imagino sí, que ya me vencieron, o sea, ya llegamos a sí. algún tipo de pacto, ¿ah? Decir, bueno, yo No, no puedo pagar recuérdense, sí, imagínense, a mí recuérdense. me descontaban 3,000 mensuales y entonces yo, o sea, de repente me llegaron, me dijeron, mira, a partir de ahora 3,000 mensuales, ¿va? En una Sí, entidad donde yo exacto. trabajaba. Y yo dije, Eso lo pero vamos si a ver también. ni he sido escuchado, ni he sido vencido. Y me dijeron, mira, 3,000 mensuales, ¿va? Yo así como que, y cuando me mandaron digamos, la resolución, me dijeron, mira, o sea, fuiste escuchado y fuiste vencido. Entonces, ¿cómo hacen los jueces para escucharlo a uno y nos vencieron? Y yo acepté, o sea, a mí, lógicamente lo tuve que pagar, ¿verdad? Lógicamente lo tuve que pagar. 3,000 mensuales estuve Recuérdense, pagando por mucho tiempo. Pero yo digo, como uno, digamos, ya sabiendo de leyes, y ahorita lo vamos a aprender con ustedes, se puede quitar ese clavo, por decirlo así, hablando colegialmente, ¿verdad? Se sí, puede defender. recuérdese que lo que pasa es de que aquí volvemos a la naturaleza del juicio de ejecución, que era lo inicial que hablábamos. Recuérdense que aquí ya estamos ante un juicio ejecutivo, que no tiene nada que ver con los juicios de conocimiento, en donde usted debe ser condenado, en donde usted debe ser escuchado, ¿verdad? Donde se ven este tema de pruebas, en donde emiten una sentencia, ¿verdad? De carácter condenatorio. Digamos que en este caso los juicios de ejecución, digamos que tienen otra naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza? Es decir, que son privilegiados y por eso inicié la clase así, recordándole lo que le había hablado el día lunes. Es decir, una vez usted contrajo una obligación y más cuando está garantizado con patrimonio específico, dígase, hipoteca o prenda o otra obligación, pues aún más usted se esfuerza, ¿verdad?, a cumplir. Es decir, una vez que no cumpla, y ahí es en donde viene la otra parte que hay que verificar los contratos que uno hace, ¿verdad?, con las entidades bancarias en este caso, ¿verdad? Pero más adelante vamos a ver que va a depender mucho también, Diego, del título que estén instando, porque si son, por ejemplo, letras de cambio o son títulos de crédito, digamos que vamos a ver en la etapa del juicio ejecutivo que ahí sí, a diferencia del juicio ejecutivo en la vía de apremio, que básicamente, como les repetía, su finalidad es ya cumplir de forma obligatoria y aquí el juez funge una función de carácter expropiativa, ¿verdad? Que lo era lo que hablábamos también en las clases pasadas. Es decir, básicamente es una expropiación forzada, es decir, afectan ya su patrimonio, ¿verdad? Para el cumplimiento de una obligación líquida y exigible. Es decir, si ya no cumplí con los pagos, si se deriva de una obligación derivado de estos títulos, básicamente lo que el juez va a hacer es, una vez calificados los títulos, por eso son privilegiados, ¿verdad? Va a suponer que la persona a la que le están demandando está omitiendo una responsabilidad y por ende ahí viene su función de ejercer coercitivamente, ¿verdad?, el cumplimiento de esa obligación afectando su patrimonio, ¿verdad? Entonces, por eso es que en los juicios ejecutivos, digamos, no hay mayor, si quiere verlo usted, defensa, más allá de presentar aquellas excepciones que destruyen la eficacia del título. ¿Y cuáles van a ser esas excepciones? Y ahí sí cobra importancia que usted sea notificado en tiempo, ¿verdad? Y que no renuncie al fuero de su domicilio. Porque una vez notificado, quizás usted sí podría presentar alguna excepción, no sé, por ejemplo, si su deuda, y esto pasa mucho, que por ejemplo, con el tema de créditos bancarios, que a usted de repente no lo hayan, ¿verdad? Por el tiempo de 10 años, y usted nunca aparece, ¿verdad? El tema de que ya, si ya pasó 10 años y vimos que, por ejemplo, la obligación que está, las obligaciones específicas vencen en 10 años y si ya pasó ese transcurso de tiempo, usted sí puede presentar una excepción, ¿verdad? Que es la de caducidad, es decir, la persona ya no puede ejercer ese derecho contra usted porque pues caduce su derecho de instar la acción ejecutiva. Pero ahí sí, en este caso, habría que analizar primero, como le digo, la naturaleza del título y segundo, tener presente cuál es el objeto de los juicios de ejecución. No son juicios de conocimiento. Ahora bien, vamos a ver más adelante que en el juicio ejecutivo, a diferencia del juicio en la vía de apremio,
sí existe una pequeña fase, digamos, de conocimiento en donde usted sí puede presentar una oposición, ¿verdad? Y que no necesariamente debe encajar en el tema de las excepciones, ¿verdad? Ahí, Ana Azucena tenía levantada la mano también. Ana. Licenciada, disculpe, solo una pregunta. Al realizar un embargo sin previa notificación a la persona, ¿es legal eso? Ahí, ¿qué presentarían? A ver, eso también ya lo vimos. Según el artículo 61. Artículo 61. No recuerdo, licenciada. A ver, ahorita lo Eso da estoy- pie a que ustedes puedan plantear una nulidad del procedimiento, ¿verdad? Nulidad del procedimiento. Otra pregunta, licenciada, disculpe. Ujú. ¿Es legal que una agencia de cobro haga eso? ¿Que solo haga el embargo sin previa notificación? No, ilegal. Es ilegal. ¿Y en cuánto tiempo prescribe una deuda así por así decirlo, un préstamo o algo por el estilo? 10 años. Si está 10 años. garantizada, si no está, sí, si está garantizada con hipoteca o alguna prenda, 10 años. Si es simple, 5 años. 5 años. Gracias, licenciada. Siempre y Muy cuando usted no acepte, ¿verdad? La deuda. Porque si no, amable. pues ya prescribe también. Es uno de los efectos de aceptar la deuda, aceptar la obligación, es que se detiene el término para la prescripción. Bueno. Gracias, licenciada. Muchas veces los bancos lo que hacen, por ejemplo, es los empiezan a hostigar, que ahora con la ley de bancos eso es delito y está prohibido, pero muchas veces lo que hacían era hostigar, ¿verdad? A la persona y hacían que firmaran, por ejemplo, un convenio. Ahí, pues ya usted pues pierde el tema de la prescripción. Si, por ejemplo, muchas veces cuando ven los créditos que van por el año 5, empiezan a llamar a las personas, a buscarlas a donde sea, con tal de que firmen un convenio o transforman la obligación en un pagaré financiero y ahí ya se convierte nuevamente en otra responsabilidad. Eso es mucho lo que hacen los bancos, entonces mucho cuidado también con firmar pagarés financieros, ¿verdad? Gracias, licenciada. Vamos a seguir viendo. Si quieren, vamos a dar 5 minutos ahorita para pasar la asistencia, por favor. Entonces, ahorita el compañero va a mandar el link para que llenen la asistencia y el tema del día de hoy va a ser, ahí también se lo van a poner en el chat, cuál va a ser el tema. Licenciada, solo fíjese que la clase pasada yo estuve conectado, pero fíjese de que como venía en camino, no me logré poner la asistencia, no sé qué puedo hacer ahí. Pero si venía en camino no escuchó la clase, Diego. No, bien, sí la escuché, pero o sea, yo quiero ver, es que mire, la lluvia de verdad está intensa, de verdad, no se imagina cómo está, es un tráfico, es una locura, pero le Sí, pero pregunto, no tenga pena, si ha asistido en todas las clases, eso no le va a afectar. sí, va, gracias, muy amable. Bueno. Entonces, por favor, tómense el tiempo para llenar la asistencia. Así seguimos con la clase. El tema va a ser juicios ejecutivos, clase 2. Bueno, vamos a continuar entonces. Como les decía, entonces el tema del remate pues va a ser el proceso que nos establece nuestro Código Procesal Civil, pues puede ser establecido por un experto, bien sea que la tasación se realice por omitiendo esta parte y pues por acuerdo de los interesados que se fije un monto, ¿verdad? Para la cual va a servir de base para el remate, o bien sobre la base que esté registrado, ¿verdad? El inmueble en la matrícula fiscal, ¿verdad? Eso puede servir de base. Luego del remate, el juez va a ordenar, ¿verdad? A emitir la orden de remate y esto lo vemos en el artículo 313, orden de remate. Y esto nos establece que
hecha la tasación o fijada la base para el remate, se ordenará la venta de los bienes embargados anunciándose 3 veces por lo menos en el diario oficial y en otro de los demás circulación. Además, se anunciará la venta por edictos fijados en los estrados del tribunal y, si fuera el caso, en el juzgado menor de la población a que corresponda el bien que se subastará durante un término no menor de 15 días. Entonces, vamos a ver que la orden de remate debe ser, ¿verdad?, publicado 3 veces durante 15 días en el diario oficial. Vamos a subrayar eso, ¿verdad? 3 veces en el diario oficial. Además, tiene que establecer que se debe fijar un edicto en el estrado del tribunal que esté conociendo del juicio ejecutivo. Y finalmente, el artículo 313 nos establece que el término para el remate es de 15 días por lo menos y no mayor de 30 días, ¿verdad? Es decir, una vez publicado 3 veces en el diario oficial, se debe realizar el remate o la subasta, ¿verdad?, dentro de los 15 días como mínimo o como máximo 30 días siguientes, ¿verdad? Ese es el término en el que se debe fijar la fecha para realizar el remate. Entonces, en el artículo 313 vamos a subrayar las 3 veces que debe cumplirse en publicar el diario oficial, que debe ser durante 15 días, ¿verdad? No mayor de 15 días. Además de que se deben fijar los edictos en el tribunal y que el término para realizar el remate una vez hechas las publicaciones debe oscilar como mínimo dentro de los 15 días de publicado o como máximo el mes luego de publicado el aviso, ¿verdad? Ahora sí, seguimos con los avisos. Este aviso o el edicto debe contener ciertos requisitos importantes. Y uno de esos requisitos son que debe establecerse el nombre y la dirección de la finca, el nombre del ejecutante, el precio base del remate, el día y hora señalados para el mismo, la nómina de los acreedores hipotecarios y prendarios si los hubiera, el monto de sus créditos y el juez ante quien se deba practicar el remate. Se va a omitir el nombre del ejecutado. Estos requisitos que están establecidos en el artículo 314 son muy importantes que se observen al momento de hacer la publicación en el diario oficial. ¿Por qué? Porque en dado caso no se cumpla con estos requisitos, muchas veces, ¿verdad?, para las personas que están siendo ejecutadas, puede dar pie a que se plantee también una nulidad y que atrase el procedimiento del remate. Entonces, por eso es muy importante que una vez, ¿verdad?, ordenado el remate, hecho la orden de remate por el juez, se verifique que el aviso que se vaya a enviar y se vaya a publicar en el diario oficial cumpla con los requisitos del artículo 314. Entonces, al artículo 314 le ponemos, ojo, requisitos de la publicación para citar a remate. Eso está en el artículo 314. Y finalmente, la fase del remate la encontramos en el artículo 315, a partir del artículo 315. En el artículo 315, que corresponde al remate, vamos a hacer una anotación antes de entrar a ver cuáles son las fases que corresponden a el remate. Creo que había una mano levantada. ¿No? Bueno, antes de entrar entonces a analizar el artículo 315, vamos a hacer una anotación ahí y vamos a colocar lo siguiente. Si los bienes embargados consisten en dinero efectivo, o en depósitos bancarios,
no se llevará a cabo la subasta. No se llevará a cabo la subasta, sino bien, en este caso, se da la adjudicación forzada. La adjudicación forzada. ¿Qué quiere decir esto? Que si los bienes, ¿verdad?, que se hayan embargado son cuentas, por ejemplo, cuentas bancarias que ajusten la cantidad exigida, por ejemplo, una cuenta de una persona que si la deuda, por ejemplo, oscila en 100,000 y se le embargó una cuenta de ahorro que tenía esta cantidad de 100,000, no vamos a proceder, ¿verdad?, con el remate o en la fase de subasta, sino más bien en estos casos particulares, cuando se trate de dinero en efectivo, se va a dar una adjudicación forzada. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez, en vez de emitir la orden de remate, va a emitir una resolución en donde establezca la adjudicación de esa cantidad y libre despacho a las entidades bancarias que tienen estas cuentas, por ejemplo, para que se adjudique ese dinero, ¿verdad?, en favor de la persona requirente o la persona que accionó en la vía de ejecución. Esto es muy importante que analicemos, que entonces, si se tratan de bienes embargados como cuentas o dinero en efectivo, esto del remate se omite y el juez, en vez de ordenar, como vuelvo a repetir, en vez de realizar la orden de remate, emite resolución en donde adjudica, ¿verdad?, esa cantidad de dinero embargada o la cuenta embargada para que se traslade, ¿verdad?, dicha cantidad a favor de la persona que está accionando. Entonces, eso es muy importante. También vamos a analizar entonces, ahora sí, que en caso de que sean inmuebles o que sean otros bienes que no correspondan a dinero o depósitos bancarios, sí vamos a proceder con la etapa del remate. El artículo 315 del Código Procesal Civil y Mercantil establece, primero, el día y hora señalados, es decir, el día y hora señalado en la publicación, ¿verdad?, del aviso de remate, que ya vimos que es uno de los requisitos esenciales que nos establece el artículo 314, ese día y hora señalado, el pregonero del juzgado anunciará el remate y las posturas que se vayan haciendo, de las cuales el secretario tomará nota. Cuando ya no hubiera más posturas, el juez examinará y cerrará el remate declarando fincado en el mejor postor y lo hará saber por el pregonero. De todo esto se levantará un acta que firmará el juez, el secretario, el rematario y los interesados que estén presentes y sus abogados, ¿verdad? Esto quiere decir que al momento en el que pues se cita a las personas, se va a hacer a través, ¿verdad?, de el pregonero, se va a solicitar las posturas, es decir, se va a solicitar que las personas interesadas muestren cuál va a ser la cantidad que ellos pues ofrezcan sobre el bien, tipo pues establecer quién da la mejor cantidad, ¿verdad? Pero siempre y cuando exista una base, y por eso también la base sobre la cual se empieza la subasta debe ser pública, ¿verdad? Porque en la lógica, quien quiera optar a la subasta debe mejorar esa base, ¿verdad? Cumplir con esa base y ser mejorada, y quien tenga la cantidad más grande, pues a esta persona es a quien se le va a dar ese derecho de, pues, fijar el inmueble a su favor. Y en este primer apartado vamos a hacer otra anotación. En este primer párrafo del artículo 316 vamos a colocar esto donde dice, en la parte donde dice, el remate declarándolo fincado en el mejor postor. Donde dice en el mejor postor vamos a hacer una anotación. Si pueden hacerlo, vamos a poner actividad que configura una enajenación forzada. Actividad que configura una enajenación forzada.
Jafet. Lidia, disculpe, ¿qué artículo dijo? 315, remate. 15. Donde dice se fijará en el mejor postor. Actividad que configura la enajenación forzada. Y vamos a poner además institución funcionalmente caracterizada. Institución funcionalmente caracterizada por la concurrencia enfrentada de los eventuales aspirantes a la adquisición. Enfrentada, Lic, perdón. Enfrentada de los eventuales aspirantes a su adquisición. Y si se dan cuenta, vamos a analizar por qué ponemos esto acá. Porque efectivamente aquí es en donde se configura también una de las funciones, ¿verdad?, expropiativas que tiene el juez y se configura esa enajenación forzada. ¿Por qué enajenación? ¿Qué es enajenar? Enajenar es sinónimo de vender, ¿verdad? Sin embargo, ustedes recordarán en derecho civil que la venta, el contrato de compra-venta de bien inmueble, se realiza, ¿verdad?, por voluntad de la parte que tiene el derecho al bien, pero en estos casos, cuando se da el remate de un bien inmueble dentro de una ejecución, se va a dar ese traslado, ¿verdad?, de dominio y de derechos de un bien inmueble a favor de un tercero. Sin embargo, no es de manera voluntaria como se da en el contrato de compraventa. Entonces, por eso es que llamamos desde la doctrina una enajenación o una venta forzada. ¿Por qué? Porque está siendo declarada por un juez, ¿verdad?, en nombre de un bien que está, ¿verdad?, a favor del deudor o del ejecutado, ¿verdad? Entonces, ahí es en donde configura la enajenación o esta figura que doctrinariamente se denomina enajenación forzada. Además, también lo que les indicaba en la segunda anotación, que es una institución fundamentalmente de carácter que se caracteriza por la controversia enfrentada de los eventuales aspirantes a su adquisición. ¿Por qué? Porque es una confrontación en el sentido de que acá, en el remate y en la subasta que se da en el remate, es efectivamente eso, una subasta, ¿verdad?, que se van a confrontar, ¿verdad?, propuestas sobre una cantidad, un monto para adquirir ese bien, ¿verdad? Entonces, se da la confrontación y se caracteriza entonces el remate por su característica de confrontación de los eventuales aspirantes a adquirir el bien que se está sometiendo a remate, ¿verdad? Entonces, también eso es como un tipo de pugna, ¿verdad? Como hemos visto en unas subastas, quien da el mejor precio se verá quien se llevará, ¿verdad?, la adjudicación forzada del bien inmueble que pertenece a la persona ejecutada y que se está ejecutando sobre el cual recayó la obligación ejecutiva. Jafet. Perdón, licenciada, se me levantó la mano. Bueno, entonces yo les hago un resumen en la fase 11 del remate, como lo vemos en pantalla, y ustedes lo van a analizar de mejor manera, que aquí también era lo que decía el compañero. En esta fase también se puede dar el derecho de tanteo. Y el derecho de tanteo va a ser aquel derecho, ¿verdad?, que tenga ciertas personas, derecho de preferencia para optar a esa adjudicación forzada. Y esto lo vamos a ver en el artículo 316. Entonces, en el artículo 316, por favor, en grande, derecho de tanteo. El artículo 316 nos establece que durante el remate y antes de fincarse, o sea, antes de adjudicarse a uno de los que está interviniendo y muestra interés, puede ejercitar el derecho preferente por el tanteo en el siguiente orden. Primero, los comuneros, es decir, que si, por ejemplo, yo tengo una propiedad, el cual está siendo subastada por remate, y a la par tengo un vecino, ¿verdad?, que es mi
mi vecino de propiedad y esta persona quizás quiera ampliar, ¿verdad?, su propiedad y tener acceso también a la mía que colinda, puede solicitar y ejercer su derecho de tanteo, ¿verdad? O que, por ejemplo, sean copropietarios y que otro copropietario quiera adquirir la parte, ¿verdad?, que le corresponde a la persona ejecutada, ¿verdad? También, entonces, ahí puede ejercer su derecho de tanteo. También los acreedores hipotecarios, y aquí era lo que les comentaba anteriormente, que muchas veces existen, ¿verdad?, embargos que se traban no solo por una entidad, sino son varios embargos que existen sobre un bien inmueble, y esto ustedes ya lo vieron en derecho civil, ¿verdad?, que viene el derecho de preferencia, ¿verdad?, cuál embargo ha sido establecido según las estipulaciones del contrato correspondiente. También acá, digamos que si existen acreedores hipotecarios, ellos pueden ejercer ese derecho de tanteo. Y también y por último, ¿verdad?, según sus grados, y el ejecutante. En donde dice el ejecutante, aquí por favor vamos a colocar ver artículo 318. Último párrafo. Y en el último párrafo del artículo 318, por favor, subrayarlo, súper importante. Artículo 318. Eso lo vamos a poner donde dice, finalizando el artículo 316, derecho de tanteo. El último supuesto que puede ejercer el derecho de tanteo es el ejecutante. Entonces, donde dice ejecutante, vamos a colocar ver 318, último párrafo. Y en el artículo 318, último párrafo, vamos a colocar en grande adjudicación en pago. Adjudicación en pago. Y el artículo 318, en su último párrafo, nos establece: en cualquier caso, el ejecutante tiene derecho de pedir que se le adjudique en pago los bienes objetos del remate por la base fijada para debiendo abonar la diferencia si la hubiera, ¿verdad? Si el bien se fija sobre una base que cubre, ¿verdad?, más allá del monto exigible, dice el Código Civil que puede esta persona, el ejecutante, es decir, la persona accionante, el interesado, solicitar que se le adjudique en pago ese bien, y si la cantidad, ¿verdad?, en la que estuviera valorada por la tasación ese bien es mayor de la cantidad que se le adeuda, pues puede en este caso abonar la diferencia, ¿verdad? O si no es suficiente, el deudor abonar la diferencia que corresponda, ¿verdad? Pero ese derecho también es un derecho que le corresponde a la persona accionante, ¿verdad? No esperar que se haga la venta en pública subasta y adquirir el dinero, sino más bien, en este caso, solicitar que se le adjudique el bien sobre el cual recayó el embargo, ¿verdad? O los bienes sobre los cuales recayeron el embargo. ¿Jafet? Leida, ¿me puede ampliar un poquito más esto del derecho de tanteo? Es que, ¿qué pasa aquí? Se paga, digamos, en orden, se paga totalidad de la deuda del que esté primero en lista, digamos. No, es que aquí es para quien quiera ejercer la compra del bien, Jafet. Ah, es para adquirirlo ellos. Exacto, es para adquirirlo. Ok. Digamos que antes de que sea pública subasta, porque su nombre lo dice, pública subasta, estas personas, por ejemplo, lo que le decía, una copropiedad, por ejemplo, que usted y yo seamos copropietarios de un bien, ¿verdad? Pero su parte alícuota está embargada y se embargó, yo puedo ejercer mi derecho de tanteo y antes de que se haga la pública subasta y que un tercero sea mi copropietario, yo puedo solicitarle al juez que yo sea la primera en que haga mi postura, ¿verdad? Siempre y cuando fije o cumpla yo con el dinero base sobre el cual se hizo la tasación y pues compre, digamos, entre comillas, compre ese bien que están subastando, ¿verdad? Entonces yo como copropietaria puedo hacer mi derecho de tanteo, ejercer mi derecho de tanteo. O bien, la persona también que está haciendo el accionante, si tiene interés, en vez de que se le dé el dinero, ¿verdad?, líquido, pues solicitar que se le adjudique en pago ese inmueble, por ejemplo, si es un inmueble. Entonces, el derecho de tanteo, digamos, es para adquirir el bien, ¿sí? Gracias. Eduardo. Buenas noches, licenciada. Disculpe, con este tema me surge una duda. En el caso de
los créditos hipotecarios, cuando por ejemplo una persona ha tenido un crédito hipotecario y ya va pagando, por ejemplo, unos 15 años de una deuda a 20, las entidades financieras ejecutan el bien inmueble, pero ¿qué pasa en esos casos? Porque lo que yo he sabido es de que los desalojan y recuperan el bien, y no sé si en algún momento pues se les reconoce algo de lo que ha pagado Tienen que el deudor. reconocérselo, sí, por eso es importante el tema de la liquidación. Ahorita lo vamos a ver después de esta fase de remate, viene la liquidación, Eduardo, porque también ahí es en donde vamos a ver, una vez, ¿verdad? Hecho el remate y fincado el bien al mejor postor, es decir, quien, dada la adjudicación forzada, se debe pagar la cantidad que se estaba exigiendo y se le da al que mejor haya apostado, digamos. Si esa cantidad es mayor y que no cubre la obligación, y también por eso al momento de nosotros, cuando estemos siendo ejecutados, debemos establecer la base, ¿verdad? Sobre la cual nosotros estamos estableciendo que no cumplimos el adeudo, ¿verdad? Porque en la liquidación debemos establecer cuál es ese monto líquido exigible. Si el bien se vendió por más, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso, si se liquidó o se estaba haciendo el embargo por una cierta cantidad de dinero y que estaba garantizado muchas veces por el propio inmueble, pero ya cumplió una cantidad en pago, digamos que no se le puede ejecutar por la totalidad del crédito que estaba soportando el embargo, ¿verdad? Entonces, en este caso, se le tiene que devolver, ¿verdad?, la parte correspondiente a los montos que ya hizo efectivos, ¿verdad? Pero eso se debe realizar, ¿verdad?, desde el inicio, en el cual, pues, se debe establecer cuál es la base del adeudo líquido y exigible, ¿verdad?, sobre el título que se esté presentando. Y vamos a ver en el juicio ejecutivo que también puede ser uno de las características de la fase de conocimiento, mostrar oposición en el caso de que no sea la cantidad que estén exigiendo, sino sea más. Denme un minuto que mi computadora creo que se va a descargar. Disculpen. Perdón. Entonces, como le decía, ¿verdad? En este caso hay que tener presente que el título debe acompañar una obligación líquida exigible y un monto previamente establecido. En el caso de los bienes que están garantizados con embargo, en estos casos se debe establecer que si bien el inmueble es mayor, ¿verdad? Como le decía, el ministro ejecutor, ¿verdad?, debe hacer saber cuál es la base sobre la cual se va a embargar, ¿verdad? Entonces, ahí también hay que poner mucha atención porque uno, pues también ahí puede referir, ¿verdad?, que no es la base total del procedimiento. Pero esto, como le decía, generalmente va a pasar en el juicio ejecutivo, no en los juicios en la vía de apremio por la naturaleza de los títulos. Ya vamos a ver más adelante si nos da tiempo, ¿verdad?, determinar esto. En el remate les hago la alusión a todos estos aspectos, derecho de tanteo y cómo se da, ¿verdad?, la adjudicación en pago. Una vez fijado al mejor postor, se hace la liquidación, que era justamente lo que les mencionaba, y la liquidación se encuentra en el artículo 319. La liquidación no va a ser más allá de establecer qué monto efectivo se le va a trasladar a la persona que requirió la ejecución por parte de quien adquirió el inmueble. Y para esto se debe hacer el pago efectivo que se encuentra regulado en el artículo 320. Se emite el auto de aprobación de liquidación, practicado el remate será la liquidación de la deuda con intereses, el juez librará orden a cargo del subastador. Y luego se da el depósito de esa cantidad del precio, ¿verdad? En el auto de aprobatoria de liquidación, el juez señalará al subastador un término no mayor de 8 días para que deposite en la tesorería de fondos de justicia el saldo correspondiente. Y en caso de incumplimiento, ¿verdad?, existe una responsabilidad del subastador. Es decir, si al final una persona adquirió el bien en subasta y luego no lo cumple, está
incurre en responsabilidad que puede recaer hasta daños y perjuicios. Y eso está en el artículo 317. También, posterior a esto del depósito del precio, se da así seguidamente la escrituración, es decir, ese traslado, ¿verdad?, del que hablábamos, esa enajenación forzosa se configura a través de una escrituración. Y esto lo debe ordenar el juez en el término de 3 días para que otorgue la escritura traslativa de dominio, y en esta fase, antes de terminar, se puede dar el rescate de los bienes. Y finalmente se da la posesión del bien y ahí finaliza el proceso de ejecución en la vía de apremio. Hasta aquí, ¿verdad?, es donde hemos visto el tema de la ejecución en la vía de apremio, y les voy a compartir el esquema que es casi similar del juicio de ejecución. Después lo vamos a abordar más profundamente. Les voy a terminar de mandar una diapositiva y estas esquemas para que ustedes lo puedan analizar, y como les dije, les voy a mandar también un ejercicio para que ustedes puedan empezar a practicar para el examen, y para los que quieran y puedan estar, vamos a dar un repaso el día sábado a las 8 de la mañana. Con los compañeros les voy a compartir el link para que los que se puedan conectar, ¿verdad?, podamos dar un repaso general y terminar algunos puntos particulares de la ejecución. Hasta aquí el día de hoy, gracias por su atención y estamos en comunicación. ¿Jafet? Lista, el contenido del examen es hasta lo viste el día de hoy. Sí, hasta el esquema que les voy a compartir de la ejecución. Ok, gracias. En la ejecución, en el juicio ejecutivo. Sí, ¿Hay horario, disculpe, para el examen? No sé Gracias, si- licenciada. sí, ya se los compartieron desde el día de lunes, Brandon, usted no estuvo en la clase. Bien, el horario. Sí, ya estamos, nos toca el día jueves. Licenciada. 8. Miércoles 8. Ajá, es que sí sabía, no, el 9 creo que es. O el jueves 9, ¿verdad? No sé qué día Ajá. trae. Solo el horario era la que no me acordaba. 5:30. 5:30. Muy amable. Sí, por favor, traten de estar puntuales porque recuerden, en la última clase, en el último examen les costó terminar y después solo tenemos 1 hora. Claudia y luego Brandon. No, Brandon creo que ya participó. ¿Claudia? Claudia, no sé Sí, si... licenciada, disculpe, ¿alguna posibilidad de que el repaso pudiera ser en otro horario? Muy agradecida por su apoyo, pero muchos estamos en clínicas justo a esa hora. No sé, usted nos indica. Sí, es que como por eso les había dicho el día lunes, pero nadie me dijo nada. Entonces sí, ya fijé mi agenda para a las 8. Sergio. Bueno, Licenciada, buenas noches. Con una pregunta, la asistencia va a contar para este segundo parcial, y otra, únicamente nos van a venir casos. Solo es una pregunta, no van a venir preguntas directas. No, como en la lógica del examen pasado, siempre va a haber una parte de preguntas, entonces aprovechen que ahorita el contenido es bastante, pues, escueto, ¿verdad? Van a venir preguntas directas, entonces aprovechen este parcial para el tema de poder estudiar lo correspondiente a las notas que les he enviado, y también casos, ¿verdad? Leyes, como siempre, van a poder entrar para resolver los casos. También van a haber ejercicios prácticos, ¿verdad? Entonces, que era lo que hablábamos el día lunes, ¿verdad? El tema de la presentación quizás del escrito, el encabezado con los requisitos esenciales, ¿verdad? Que eso ya lo hicieron, ¿verdad? Entonces, leyes sí, van a venir casos y una parte de preguntas, como el examen pasado. Muchas gracias, licenciada. Bueno, yo creo que ahorita voy a verificar, porque unos están diciendo de repaso en la noche. Voy a tratar de verificar si es más favorable que estén en la noche, ¿verdad? Para que todos podamos estar en el repaso, y si no, pues lo dejamos para el día. Pero voy a mandar el mensaje con los compañeros. Si puede en la noche sería perfecto. Bueno. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. Bueno, feliz noche.